En San Miguel de los Cerritos, Guanajuato, un niño de 8 años despertó gritando en alemán, palabras que nunca había aprendido, palabras que helaron la sangre de su madre cuando las escuchó, porque lo que gritaba era Der Pakt ist noch nicht erfüllt, el pacto aún no se ha cumplido. Lo que estás por escuchar cambió para siempre lo que creemos saber sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre lo que realmente impulsó a Adolf Hitler. San Miguel de los Cerritos es un pueblo que huele a pan dulce y tierra mojada, donde las campanas de la iglesia marcan las horas desde 1704, donde todos se conocen, donde nada extraordinario había pasado jamás. Hasta marzo de 2018, la familia Mendoza vivía en una casa de adobe en la calle Hidalgo, 3 habitaciones, un patio con bugambilias, un perro callejero que adoptaron y llamaron Pancho. Roberto Mendoza trabajaba como albañil. Su esposa, Guadalupe, vendía tamales en el mercado municipal. Tenían 2 hijos, Fernanda, de 12 años, y Mateo, de 8. Mateo era un niño normal, jugaba fútbol con sus primos, le gustaban los tacos de carnitas de su abuela, veía caricaturas los sábados, sacaba buenas calificaciones en la escuela primaria Benito Juárez. Normal. Hasta aquella noche del 17 de marzo, Guadalupe recuerda cada detalle. Eran las 2:37 de la madrugada. Lo sabe porque miró el reloj digital junto a su cama cuando escuchó el grito. Un grito que no sonaba como su hijo, más grave, más viejo. Como si otra voz saliera de su garganta infantil. Corrió descalza por el pasillo de baldosas frías. Roberto la siguió, encendiendo luces. Encontraron a Mateo sentado en su cama, los ojos abiertos, pero no los miraba. Miraba a través de ellos, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver, y hablaba, en alemán, palabras rápidas, desesperadas, con un acento que su madre no reconocía, pero que sonaba antiguo, como salido de un noticiero viejo de guerra. «Mijo, ¿qué te pasa?» Guadalupe lo sacudió suavemente por los hombros. Mateo parpadeó, la miró, y con voz completamente normal, preguntó, «Mamá, ¿por qué estás llorando?» Ella no se había dado cuenta de que estaba llorando. Roberto encendió la luz del cuarto. Pósters de superhéroes en las paredes, juguetes en el suelo, todo normal. Pero el aire se sentía denso, como si algo pesado acabara de pasar por esa habitación. «Estabas gritando cosas raras, campeón», dijo Roberto tratando de sonar tranquilo. «¿Tuviste una pesadilla?» Mateo se quedó callado, muy callado. Sus ojos, había algo diferente en ellos, como si de repente cargaran un peso que no tenían el día anterior. «No fue una pesadilla, papá». Su voz sonaba extrañamente seria para un niño de 8 años. Fue un recuerdo. Guadalupe y Roberto intercambiaron miradas nerviosas. «¿Un recuerdo de qué, mijo?», preguntó Guadalupe, sentándose en la orilla de la cama. Mateo bajó la vista a sus manos pequeñas, manos de niño, pero las observaba como si fueran ajenas, de cuando yo era grande, cuando vivía en otro lugar, muy lejos de aquí. El reloj en la pared marcaba las 2:43 am. Afuera, un perro aullaba en la distancia. «¿Qué lugar, Mateo?» El niño levantó la vista, y lo que dijo dejó a sus padres sin respiración. «Alemania, en los años de la guerra. Yo conocí al Führer». Silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. «¿Führer?» Roberto frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «Adolf Hitler». Mateo pronunció el nombre con familiaridad, como quien menciona a un viejo conocido. «Yo estaba ahí cuando él hizo el pacto, cuando prometió su alma a cambio del poder». Guadalupe sintió que la habitación daba vueltas. «Mateo, eso no tiene sentido. ¿Dónde escuchaste esas cosas?» «No las escuché, mamá». El niño se tocó el pecho justo sobre el corazón. «Las recuerdo». Y entonces, sin que nadie le preguntara, comenzó a hablar, en alemán perfecto, durante 30 segundos completos, palabras que fluían con una naturalidad imposible, con una pronunciación que sonaba auténtica, como si hubiera hablado ese idioma toda su vida. Cuando terminó, Roberto y Guadalupe estaban completamente pálidos. «¿Qué acabas de decir?», susurró Guadalupe. Mateo parpadeó como saliendo de un trance. «No sé, las palabras simplemente salen. Es como si alguien más las estuviera diciendo a través de mí». Roberto se puso de pie bruscamente.
Esto es una broma, algún video que viste en internet, algún juego con tus amigos. Pero su voz temblaba, porque Roberto Mendoza sabía que en su casa no había internet, ni computadora. Apenas tenían televisión, y Mateo solo veía canales infantiles. «Papá», dijo Mateo con una calma aterradora, «yo sé cosas que un niño no debería saber, cosas sobre la guerra, sobre los rituales, sobre lo que Hitler buscaba realmente». Hizo una pausa. «Y sobre lo que encontró». Guadalupe se santiguó instintivamente. «Mateo, vamos a dormir ya. Mañana hablaremos con el padre Anselmo en la iglesia». Pero Mateo negó con la cabeza lentamente. «El padre no va a poder ayudar, mamá, porque lo que vive dentro de mí es más viejo que la iglesia, mucho más viejo». Un escalofrío recorrió la columna de ambos padres. Afuera, las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de naranja, y en la habitación de un niño de 8 años, en un pueblo olvidado de Guanajuato, algo imposible acababa de despertar. Algo que conocía secretos que el mundo había enterrado hace décadas. Secretos sobre pactos, sobre sangre, y sobre un hombre que casi destruyó el mundo, con ayuda de fuerzas que nunca debieron ser invocadas. Capítulo 2. La primera prueba. El día amaneció como todos los días en San Miguel de los Cerritos. El sonido del organillero en la plaza, el olor a café de olla desde la cocina de Doña Remedios, las campanas de las 6 de la mañana llamando a misa. Pero en la casa de los Mendoza nada era normal. Guadalupe no había dormido. Se quedó sentada en la cocina toda la madrugada, tomando té de manzanilla, mirando la cruz de madera que colgaba sobre la estufa, rezando el rosario en silencio. Roberto tampoco durmió. Se quedó en el cuarto de Mateo, sentado en una silla junto a la cama, observando a su hijo dormir, buscando algo, alguna señal de que todo había sido una pesadilla. Mateo dormía tranquilo, como cualquier niño, pero cuando despertó a las 7, algo había cambiado en su mirada. Ya no era la mirada juguetona de antes, era más seria, más antigua. «Buenos días, mamá», dijo al entrar a la cocina. Guadalupe se sobresaltó. Había estado tan perdida en sus pensamientos que no lo escuchó llegar. «Buenos días, mijo. ¿Cómo dormiste?» Mateo se sentó a la mesa de madera donde habían desayunado durante años, el mismo lugar donde hacía sus tareas, donde dibujaba, donde era solo un niño. «Soñé cosas», dijo simplemente. Roberto entró a la cocina con ojeras profundas. «¿Qué tipo de cosas?» Mateo tomó un pan dulce que su madre había dejado en la mesa. Lo miró con extrañeza, como si no reconociera lo que era. «Soñé con un lugar donde servían algo diferente en las mañanas, pan negro muy duro y café amargo sin azúcar». Hizo una pausa. «En un edificio grande, de piedra gris, con banderas rojas y negras». Guadalupe sintió que el estómago se le revolvía. «Mateo, eso que dijiste anoche, sobre Alemania y la guerra, ¿de dónde lo sacaste?» El niño la miró directamente a los ojos. «No lo saqué de ningún lado, mamá. Lo viví». Roberto golpeó la mesa con la palma de la mano. «Ya basta. No sé qué juego es este, pero se acabó. Te vas a ir a la escuela, vas a jugar con tus amigos y vamos a olvidar esta tontería». Mateo no se inmutó. «Papá, puedo probarlo». «¿Probar qué?» «Que lo que digo es verdad». Silencio. El reloj de pared marcaba las 7:23 a.m. Afuera, el camión de la basura pasaba haciendo su ronda semanal. «¿Cómo?», preguntó Guadalupe con voz temblorosa. Mateo se levantó de la mesa y caminó hacia la sala. Tomó un lápiz y una hoja de papel del mueble donde Fernanda hacía sus tareas. Se sentó en el suelo y comenzó a dibujar. No dibujaba como un niño de 8 años. No eran palitos ni casitas con soles sonrientes. Eran símbolos, símbolos complejos, geométricos, con una precisión que helaba la sangre. «Esto», dijo señalando el primer símbolo, «es la marca que vi en el anillo del anciano, el hombre que llevó a Hitler al encuentro con la entidad». Roberto y Guadalupe se acercaron lentamente. El símbolo era un círculo con líneas que formaban algo parecido a una estrella invertida, pero más complejo, con runas en los bordes. «Y esto», continuó Mateo dibujando otro símbolo, «estaba grabado en las paredes del lugar donde hicieron el ritual, una bodega abandonada, debajo de una librería». Su mano se movía con seguridad.
como si estuviera copiando algo que veía frente a él. En Viena, en el distrito de Meidling, en la calle Meldemannstrasse. Roberto sintió un escalofrío. ¿Cómo diablos sabes esas palabras? ¿Cómo pronuncias esos nombres? Mateo levantó la vista. Porque yo estuve ahí, papá. Guadalupe se arrodilló junto a su hijo. Mijo, escúchame. Tú naciste aquí, en el Hospital General de Celaya. Yo te parí, te cargué, te vi crecer cada día de estos 8 años. Tú nunca has salido de Guanajuato. Mi cuerpo no, respondió Mateo con calma aterradora. Pero mi alma ya vivió antes. Y recuerda. Roberto tomó la hoja de papel. Los símbolos eran perturbadoramente detallados. Parecían antiguos, como si tuvieran siglos de existencia. Voy a buscar esto en Internet, dijo Roberto, en el cibercafé de la plaza. Voy a demostrar que esto es pura invención. Se puso la chamarra y salió de la casa dando un portazo. Guadalupe se quedó sola con Mateo. «Mijo», susurró, «estás asustando a tu mamá». Mateo la abrazó, y por un momento volvió a ser el niño de siempre, pequeño, vulnerable, asustado. «Yo también estoy asustado, mamá. No pedí recordar estas cosas, pero están ahí, en mi cabeza, como películas que no puedo apagar». Lloró, y Guadalupe lo sostuvo, sintiendo que su hijo estaba cargando un peso imposible para alguien tan pequeño. 40 minutos después, Roberto regresó. Su rostro estaba completamente pálido. Traía varias hojas impresas en la mano. Le temblaba. «Guadalupe», dijo con voz ahogada, «necesitas ver esto». Extendió las hojas sobre la mesa. Eran fotografías de documentos históricos, de libros sobre ocultismo nazi, de investigaciones académicas sobre la obsesión de Hitler por lo sobrenatural. Y ahí, en una de las imágenes, el símbolo que Mateo había dibujado. Exactamente igual. Era el símbolo de la Sociedad Thule, una organización ocultista alemana de principios del siglo XX, una sociedad que había influenciado directamente a Hitler. El artículo dice, leyó Roberto con voz temblorosa, que miembros de la Sociedad Thule realizaban rituales en sótanos de Viena, en el distrito de Meidling, en una dirección que coincide. No pudo terminar la frase. Guadalupe tapó su boca con las manos. Dios mío. Mateo observaba a sus padres desde el suelo, con esa mirada que ya no era completamente de niño. Les dije que podía probarlo. Roberto dejó caer las hojas. Se sentó pesadamente en una silla. ¿Cómo es posible? Tú nunca has visto esos libros. Esos símbolos no están en la televisión, no están en tus caricaturas. Porque yo estuve ahí, papá. Mateo se puso de pie. Yo vi cuando Hitler entró a ese sótano por primera vez. Tenía 24 años. Acababa de salir de la guerra. Estaba roto, desesperado, sin dinero, sin futuro. Caminó hacia la ventana. Y entonces conoció al anciano, un hombre que olía a azufre y a sangre vieja. El silencio en la casa era absoluto. El anciano le prometió 3 cosas: poder para dominar multitudes, protección contra sus enemigos y acceso a reliquias sagradas que le darían control sobre la vida y la muerte. Mateo volteó a ver a sus padres, pero a cambio, Hitler tuvo que prometer su alma y alimentar al demonio con sangre, millones de almas, sacrificios masivos. Guadalupe comenzó a sollozar. ¿Y tú estabas ahí? ¿Quién eras tú? Por primera vez, Mateo dudó. No lo sé con claridad. Las imágenes vienen en fragmentos, pero yo era alguien cercano, alguien que lo vio todo y que nunca pudo detenerlo. Roberto se puso de pie de golpe. Vamos con el padre Anselmo. Ahora, esto es cosa del demonio. Tomó a Mateo del brazo, pero el niño se soltó con una fuerza sorprendente. El padre no puede ayudar, papá, porque el pacto nunca terminó. Sus ojos se volvieron más oscuros. Hitler murió, pero la entidad sigue viva, y el acuerdo pasó a otros. ¿Qué otros?, gritó Roberto. Mateo respiró profundo. Los que todavía buscan las reliquias, los que todavía alimentan al demonio, los que heredaron el pacto. Caminó hacia la puerta de su cuarto. Y yo sé dónde están las pruebas, documentos que Hitler escondió, escritos en su propia sangre. Se detuvo en el umbral y volteó una última vez. Están en un lugar que solo yo recuerdo. Un cofre enterrado, con instrucciones para completar el ritual.
Entró a su cuarto y cerró la puerta. Roberto y Guadalupe se quedaron petrificados en la sala. Afuera, las campanas de la iglesia tocaban las 9 de la mañana, y en esa casa de adobe en San Miguel de los Cerritos, dos padres mexicanos acababan de descubrir que su hijo de 8 años guardaba dentro de sí el secreto más oscuro de la Segunda Guerra Mundial. A las 10 de la mañana, Roberto cargaba a Mateo en brazos. El niño no había opuesto resistencia. Parecía saber exactamente a dónde iban. Guadalupe caminaba 2 pasos atrás, con el rosario apretado entre los dedos. Murmuraba oraciones que su abuela le había enseñado, oraciones contra el mal de ojo, contra espíritus malignos, pero sentía que nada de eso servía, porque lo que habitaba en su hijo no era un simple espíritu errante, era algo mucho más profundo. La iglesia de San Miguel Arcángel se alzaba en el centro de la plaza, piedra cantera amarilla, campanario que se veía desde cualquier punto del pueblo, puertas de madera tallada que tenían más de 200 años. El padre Anselmo estaba barriendo el atrio cuando los vio llegar. Era un hombre de 67 años. Había sido párroco de ese pueblo durante 30 años. Conocía a cada familia. Había bautizado a Mateo. Le había dado su primera comunión. «Buenos días, familia Mendoza», saludó con una sonrisa que se borró al ver sus rostros. «¿Qué sucede?» Roberto dejó a Mateo en el suelo. «Padre, necesitamos hablar. A solas. Es urgente». El sacerdote notó la gravedad en su voz. Los condujo hacia la sacristía, un cuarto pequeño que olía a incienso viejo y cera de velas, con imágenes de santos en las paredes, con vestimentas litúrgicas colgadas en perchas antiguas. Cerró la puerta. «Hablen». Guadalupe comenzó a contar, entre lágrimas, entre temblores, todo lo que había pasado desde la madrugada, los gritos en alemán, los símbolos, los recuerdos imposibles. El padre Anselmo escuchaba en silencio. Su expresión pasó de escepticismo a preocupación, y finalmente a algo que parecía miedo. «Mateo», dijo finalmente el sacerdote, arrodillándose frente al niño, «¿puedes repetir para mí lo que le dijiste a tus padres?» Mateo lo miró directamente a los ojos. «¿Quiere que hable en alemán, padre? ¿O prefiere que le cuente sobre el ritual en español?» La voz del niño había cambiado sutilmente, más formal, más articulada. «Habla en español, hijo». Mateo asintió. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn. Eso lo sabe cualquiera, pero lo que no saben es que desde niño veía sombras, entidades que lo seguían, que le susurraban. El padre Anselmo sintió un escalofrío. Su madre, Clara, pensaba que estaba enfermo. Lo llevó con médicos, con sacerdotes, nadie pudo ayudarlo. Mateo cerró los ojos como si estuviera viendo imágenes proyectadas en su mente. Cuando su madre murió en 1907, algo en él se rompió. Se fue a Viena. Intentó entrar a la Academia de Bellas Artes. Lo rechazaron 2 veces. Vivía en albergues para indigentes. Pintaba postales para sobrevivir. Hizo una pausa. Y fue en uno de esos albergues donde lo encontró el anciano. «¿Qué anciano?», preguntó el padre Anselmo. No tenía nombre, o al menos nadie lo pronunciaba. Los otros indigentes le temían. Decían que olía a muerte, que sus ojos eran completamente negros. Mateo abrió los ojos. El anciano le dijo a Hitler que él había sido elegido, que grandes entidades esperaban su llamado, que podía convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Roberto apretó el hombro de su hijo. «Mateo, ¿cómo sabes todo esto?» «Porque yo estaba ahí, papá». El niño habló con absoluta certeza. «Yo vi cuando el anciano llevó a Hitler al sótano. El 3 de noviembre de 1909. Había 12 personas en ese ritual, 11 hombres de la sociedad Thule. Y Hitler se puso de pie y caminó hacia una imagen de San Miguel Arcángel en la pared. Pintaron un círculo con sangre de cordero, colocaron velas negras en los puntos cardinales, y el anciano comenzó a invocar en una lengua que no era humana. El padre Anselmo se santiguó. Durante el ritual, algo entró en la habitación. No tenía forma física, era como humo negro, pero vivo, consciente, hambriento. Mateo tocó la imagen del arcángel. Hitler cayó de rodillas. La entidad le habló directamente a la mente. Le mostró visiones de ejércitos, de conquistas, de un imperio que duraría 1000 años. ¿Y qué pidió a cambio?
susurró Guadalupe. Mateo volteó. Sangre, millones de almas, sacrificios sistemáticos, y que Hitler encontrara 3 reliquias sagradas: la lanza de Longinos, el Santo Grial y el Arca de la Alianza. El padre Anselmo se puso de pie de golpe. Esas son reliquias cristianas. ¿Para qué las querría un demonio? Porque no son solo objetos sagrados, padre. Mateo habló con una sabiduría imposible. Son llaves. Llaves que pueden abrir puertas entre dimensiones, entre el infierno y la tierra. Silencio absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac de un viejo reloj de pared. Hitler aceptó el pacto, continuó Mateo. Firmó con su propia sangre. Y desde ese momento, la entidad lo protegió. Por eso sobrevivió a 42 intentos de asesinato durante su vida. Por eso su voz hipnotizaba a las multitudes. Por eso pudo conquistar casi toda Europa. Pero murió, dijo Roberto. La guerra terminó. Hitler se suicidó. Mateo negó con la cabeza lentamente. Hitler falló. Nunca encontró las reliquias verdaderas, solo copias, falsificaciones, y cuando la entidad se dio cuenta, lo abandonó. Caminó hacia la puerta de la sacristía. Por eso perdió la guerra. Por eso se volvió loco en sus últimos días. Por eso se suicidó en ese búnker en Berlín. Puso la mano en el pomo de la puerta, pero antes de morir escribió instrucciones, un mapa, indicaciones de dónde buscar las reliquias verdaderas, y las guardó en un cofre de hierro que enterró en un lugar secreto. El padre Anselmo se acercó lentamente. Mateo, ¿cómo sabes todo esto? El niño lo miró con ojos que parecían contener siglos. Porque yo lo ayudé a enterrar ese cofre, padre, y todavía recuerdo exactamente dónde está. La sacristía pareció volverse más fría. ¿Dónde?, preguntó el sacerdote. En un pueblo de Baviera, cerca de Berchtesgaden, donde Hitler tenía su refugio en las montañas, el nido del águila. Mateo habló con total precisión. A 2.3 kilómetros al noreste de la construcción principal hay un bosque de pinos, debajo del tercer árbol, desde un peñasco con forma de lobo, a 2 metros de profundidad. Sacó del bolsillo de su pantalón el dibujo que había hecho en la mañana, y esto está grabado en la tapa del cofre. El padre Anselmo tomó el papel, el símbolo de la sociedad Thule, pero con algo más: números, coordenadas exactas escritas en código. Padre, dijo Roberto con voz quebrada, ¿qué hacemos? El sacerdote respiró profundo. Esto está más allá de mi conocimiento. Necesitamos ayuda, ayuda especializada. ¿Como quién? El padre Anselmo caminó hacia un teléfono antiguo en la esquina de la sacristía. Conozco a alguien, un investigador mexicano. Se llama Dr. Esteban Córdoba. Es historiador, especialista en Segunda Guerra Mundial, y también estudia fenómenos inexplicables. Marcó un número con manos temblorosas. Vive en la Ciudad de México, pero necesita escuchar esto. Después de 3 timbrazos, alguien contestó: Doctor Córdoba, soy el padre Anselmo de San Miguel de los Cerritos. Necesito que venga urgentemente. Tengo aquí a un niño de 8 años que dice tener recuerdos de Adolf Hitler. Pausa. No estoy bromeando. El niño sabe cosas que son imposibles de saber. Símbolos, fechas, lugares, nombres. Otra pausa más larga. Sí, mañana está bien. Le envío la dirección. Colgó. Vendrá mañana en la mañana. Quiere entrevistar a Mateo personalmente. Guadalupe abrazó a su hijo. Y mientras tanto, el padre Anselmo sacó un rosario bendecido de un cajón. Recen, mantengan al niño cerca, no lo dejen solo, y por nada del mundo, miró directamente a Mateo, no lo dejen hablar de estas cosas con nadie más. Pero ya era tarde para eso, porque afuera de la sacristía, presionando la oreja contra la madera de la puerta, estaba don Jacinto Ruiz, el sacristán, un hombre de 74 años, chismoso, nervioso, que había escuchado cada palabra y que corrió directo a la cantina de la plaza a contarle a quien quisiera escuchar que el hijo de los Mendoza estaba poseído por el mismísimo Hitler. Para cuando la familia Mendoza salió de la iglesia 20 minutos después, el rumor ya había dado 3 vueltas por el pueblo, y todos los miraban, con miedo, con fascinación, con horror. Esa noche, cuando Mateo se durmió en su cama, murmuró algo en alemán.
Guadalupe, que se había quedado en su cuarto vigilándolo, se acercó para escuchar. «Sie werden kommen, sie werden mich finden». Ellos vendrán, me encontrarán. Y en la oscuridad de esa habitación en San Miguel de los Cerritos, Guadalupe supo con certeza absoluta que su hijo no estaba hablando de personas comunes, estaba hablando de aquellos que todavía servían al pacto y que ahora sabían que alguien recordaba sus secretos. El doctor Esteban Córdoba llegó en un tsuru blanco polvoriento. 9 de la mañana, 19 de marzo. Cielo gris, olor a tortillas quemadas, tierra húmeda. Era alto, delgado, 52 años, lentes metálicos, barba entrecana, mochila de cuero gastada con libretas y grabadoras. El padre Anselmo lo esperaba en la puerta de la iglesia. «Doctor Córdoba», se estrecharon las manos. «Vine lo más rápido que pude». Caminaron por las calles empedradas. La gente los miraba, con recelo, con miedo. «El pueblo ya se enteró», murmuró el padre. «Dicen que el niño está poseído. Algunos piden un exorcista». El doctor frunció el ceño. «¿Usted qué opina? Que esto va más allá de una simple posesión». Llegaron a la casa de los Mendoza. Roberto abrió. Tenía ojeras profundas. Guadalupe estaba en la sala con Mateo en su regazo. «Doctor», saludó Roberto con voz ronca. «Buenos días. Soy Esteban Córdoba, historiador. Necesito escucharlo todo desde el principio». Se sentaron. El doctor sacó una grabadora. «¿Puedo grabar?». Asintieron. Durante 40 minutos contaron la historia completa. El grito en alemán, los símbolos, los recuerdos imposibles. El doctor Córdoba solo escuchaba. Cuando terminaron, se volvió hacia Mateo. «¿Qué recuerdas exactamente?». El niño se sentó en el suelo. El ritual, 3 de noviembre de 1909, un sótano en Viena, 12 hombres en círculo. Hitler arrodillado en el centro. Tenía 20 años. Estaba tan delgado que se le marcaban los huesos. El doctor se inclinó hacia adelante. «¿Tú dónde estabas?». «Flotando, viendo desde arriba, pero sintiendo todo. El frío, el miedo, la presencia». «¿Qué presencia?». «La entidad. Cuando entró, las velas se apagaron. Todo se volvió negro. Entonces brilló con luz oscura y habló». Su voz se tensó. Dijo que Hitler había sido elegido desde antes de nacer, que su alma estaba marcada, que si aceptaba el pacto, cambiaría la historia. ¿Y Hitler qué respondió? Dijo que sí, sin dudar. Se cortó la palma izquierda y firmó un documento con su sangre. El doctor dejó de escribir. «¿Dónde está ese documento?». «En el cofre, enterrado en Baviera». Silencio. El doctor Córdoba estudió al niño. «Mateo, muy pocas personas en el mundo conocen sobre la sociedad Thule. Es información especializada, de archivos académicos secretos, y tú dibujaste su símbolo con precisión perfecta. Mencionaste direcciones, fechas exactas, porque yo estuve ahí». El doctor negó con la cabeza. «Científicamente es imposible, o alguien te está alimentando información, alguien te está usando». Roberto se puso de pie de golpe. «Nadie le ha dicho nada, no tenemos libros, no tenemos internet. Explíqueme cómo lo sabe». El doctor levantó las manos. «Necesito verificar datos». Sacó su laptop, tecleó durante 20 minutos. Su expresión cambió de escepticismo a inquietud. «Dios mío», murmuró. «¿Qué encontró?». Giró la pantalla. La dirección en Viena, Meldemannstraße, existió. Una librería con sótanos. Y según archivos desclasificados de 2003, ese sótano fue usado por la Sociedad Thule entre 1908 y 1912. Roberto sintió que las piernas le temblaban. Y la fecha, 3 de noviembre de 1909. Hay una entrada en el diario de Dietrich Eckart que menciona una ceremonia especial para un joven prometedor. Esa noche exacta. Guadalupe se cubrió la boca. El joven no está nombrado, pero lo describe. 20 años, artista, austriaco, con ojos que ardían de ambición. El doctor cerró la laptop. Hitler tenía 20 años en 1909. Era artista, austriaco. Se quitó los lentes. Mateo tiene información que solo existe en archivos ultrasecretos, documentos que tardé años en acceder, información que no está en Internet. Miró al niño. «¿Quién eres realmente?». Mateo se puso de pie. «Alguien cercano a Hitler. No sé quién exactamente, pero lo vi todo, y tengo que encontrar ese cofre».
¿Por qué? Porque si las personas equivocadas lo encuentran primero, van a completar el ritual, a buscar las reliquias, a abrir puertas que deben permanecer cerradas. El doctor guardó su laptop. Eres un niño de 8 años. No puedes ir a Alemania. Mateo sonrió. Una sonrisa que no era infantil. No necesito ir yo. Necesito que alguien vaya. Alguien que documente lo que encuentre. Lo miró directamente. Alguien como usted. Sacó un papel doblado. Anoche dibujé un mapa, con coordenadas exactas, marcas de referencia, distancias. Le entregó el papel. Era un mapa militar, detallado, con anotaciones en alemán, con cálculos precisos. No lo haría un niño. Si va ahí y excava en el lugar exacto, encontrará el cofre, y pruebas que cambiarán todo. El doctor estudió el mapa. Finalmente levantó la vista. Dame 24 horas. Voy a verificar más datos. Si todo coincide, consideraré el viaje. Se puso de pie, pero al salir, Mateo lo llamó. Doctor. Se volteó. No tardé mucho, porque ellos ya saben que estoy aquí, que estoy recordando. ¿Quién es? Los ojos de Mateo se oscurecieron. Los herederos del pacto, los que todavía sirven a la entidad, los que protegen los secretos. Afuera comenzó a llover, y en la mente del doctor, mientras caminaba bajo la lluvia, martillaba una pregunta. ¿Y si todo esto es real? Capítulo 5. La prueba pública. 24 horas después, el doctor Córdoba regresó. Pero no venía solo. Traía consigo a la doctora Ana Beltrán, psicóloga infantil de Guadalajara, especialista en memoria y trauma, y a Matthias Köhler, un alemán de 60 años, historiador del Instituto Goethe, experto en el Tercer Reich. Necesito testigos, había dicho el doctor por teléfono. Si esto es real, debe quedar documentado. Los Mendoza los recibieron en la sala. Mateo estaba sentado en el suelo, dibujando. La doctora Beltrán se acercó primero. Era una mujer de 45 años, cabello corto, mirada profesional pero cálida. Hola, Mateo. Soy Ana. ¿Puedo ver qué dibujas? El niño levantó el papel. Era un edificio, de piedra gris, con banderas, con detalles arquitectónicos precisos. El Berghof, murmuró Matthias Köhler con acento alemán. La residencia de Hitler en Baviera. Se arrodilló junto al niño. ¿Cómo conoces este lugar? Porque estuve ahí muchas veces. Matthias estudió el dibujo con ojos expertos. Los detalles son correctos. La terraza, las columnas, el ventanal del salón principal. Incluso el ángulo de la montaña detrás. Miró al doctor Córdoba. Este niño está dibujando desde memoria arquitectónica, no desde una foto, porque el ángulo que eligió no existe en ninguna fotografía pública. La doctora Beltrán sacó una libreta. Mateo, voy a hacerte algunas preguntas. ¿Está bien? Sí. ¿Cuándo naciste? El 12 de febrero de 2010, en Celaya. ¿Dónde vives? En San Miguel de los Cerritos, con mi mamá, mi papá y mi hermana Fernanda. ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos de carnitas de mi abuela. Todo normal, todo coherente. Entonces la doctora cambió de tono. ¿Quién es Adolf Hitler? Mateo la miró directamente. El Führer del Tercer Reich. Nació el 20 de abril de 1889. Murió el 30 de abril de 1945. ¿Cómo murió? Se suicidó en el búnker de la Cancillería, con un disparo en la cabeza, junto a Eva Braun. La doctora anotaba rápidamente. ¿Tú lo conociste? Sí. ¿Dónde? En muchos lugares, en el albergue de Viena, en Múnich, en el Berghof, en Berlín. Matthias intervino. Mateo, ¿puedes describir el búnker? El niño cerró los ojos. Estaba bajo tierra, 18 escalones de concreto, paredes gruesas, humedad constante. Olía a moho y a miedo. Abrió los ojos. Hitler pasaba horas mirando mapas. Sus manos temblaban. Ya no era el mismo hombre. La entidad lo había abandonado. ¿Por qué lo abandonó? Porque falló. No encontró las reliquias verdaderas. Mandó expediciones a Etiopía buscando el arca, a Francia buscando el grial, a Austria buscando la lanza. Mateo se puso de pie. Pero todo lo que encontró fueron falsificaciones, y la entidad se dio cuenta. El pacto se rompió. El doctor Córdoba encendió una cámara de video. Mateo, voy a mostrarte unas fotografías. Quiero que me digas si reconoces algo.
Sacó una carpeta con imágenes históricas, 20 fotografías mezcladas, algunas del Tercer Reich, otras no. La primera foto era de un edificio cualquiera en París. No lo conozco. Segunda foto, el Coliseo romano. Tampoco. Tercera foto, el Berghof. Mateo se detuvo. Ahí. Ese es el lugar. Yo dormía en el segundo piso, en una habitación pequeña al final del pasillo. Matías sintió un escalofrío. Esa habitación existió. Era para ayudantes personales, pero fue destruida en 1945. No hay fotos de ella. Cuarta foto. Un hombre desconocido. No sé quién es. Quinta foto. Heinrich Himmler. Mateo palideció. Él, Himmler, el hombre de los rituales, el que más cerca estuvo de entender el pacto. ¿Lo conociste? Lo vi muchas veces. Tenía ojos fríos, como hielo negro, y olía a sangre, siempre a sangre. Sexta foto. Un paisaje de montaña. Ahí. Ese es el lugar donde está enterrado el cofre. Matías tomó la foto. Esto es Berchtesgaden, cerca del nido del águila. Mateo señaló un punto específico. A 2 kilómetros de esa roca hay un bosque de pinos, debajo del tercer árbol, desde el peñasco con forma de lobo. El alemán estudió la fotografía con lupa. Hay un peñasco ahí, y efectivamente tiene forma de lobo si lo miras desde cierto ángulo. La doctora Beltrán dejó de escribir. Doctor Córdoba, esto va más allá de mi especialidad. Este niño no muestra signos de disociación, no está inventando, no está mintiendo, está recordando. ¿Recordando qué? Algo que científicamente no debería poder recordar. El doctor Córdoba se volteó hacia Matías. ¿Qué opina usted? El alemán respiró profundo. Opino que este niño sabe cosas que solo 3 o 4 historiadores en el mundo conocen. Detalles que están en archivos clasificados, en documentos que ni siquiera están traducidos al español. Se quitó los lentes. Y si lo que dice sobre el cofre es cierto, entonces necesitamos encontrarlo, antes que otros. ¿Qué otros? Mateo habló con voz oscura. Los que heredaron el pacto, los que todavía buscan las reliquias, organizaciones que nunca murieron, que solo se escondieron. El padre Anselmo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿De qué organizaciones hablas, hijo? Grupos que se separaron de la sociedad Thule, que continuaron los rituales en secreto, que pasaron el conocimiento de generación en generación. Mateo caminó hacia la ventana. Y ellos saben que yo estoy aquí, que estoy recordando. Por eso, se detuvo. Afuera, en la calle, había un auto negro, con vidrios polarizados, motor encendido. No era del pueblo. Por eso ya llegaron. Todos corrieron a la ventana. El auto arrancó lentamente, sin prisa, como una amenaza silenciosa. Roberto salió corriendo a la calle, pero el vehículo ya había dado vuelta en la esquina. Cuando regresó, estaba temblando. ¿Quiénes eran? Mateo lo miró con ojos que ya no eran completamente de niño. Los guardianes del secreto. Y ahora saben dónde vivo. Esa noche nadie durmió en casa de los Mendoza. El doctor Córdoba, Matías Köhler y la doctora Beltrán se quedaron. El padre Anselmo también. Y don Jacinto, el sacristán, montaba guardia en la puerta con un machete oxidado. Las luces permanecían encendidas. Mateo estaba sentado en el centro de la sala, rodeado de adultos que ya no sabían si protegerlo o temerle. A las 2 de la mañana comenzó a hablar, sin que nadie preguntara. «Yo sé quién era», dijo con voz clara. «Finalmente lo recuerdo». Todos guardaron silencio. Mi nombre era Karl Mayr, capitán del ejército alemán, oficial de inteligencia en Múnich después de la Primera Guerra. Matías se inclinó hacia adelante. Karl Mayr, el hombre que descubrió a Hitler. Sí, yo lo recluté como espía, para infiltrarse en grupos políticos, y lo envié a una reunión del Partido Obrero Alemán el 12 de septiembre de 1919. Mateo cerró los ojos. Pero lo que nadie sabe es que yo ya sabía sobre el pacto. Había visto el ritual en Viena años atrás, y me di cuenta de que Hitler tenía protección. Algo oscuro lo seguía. ¿Por qué lo ayudaste entonces? Porque yo también estaba buscando poder. Pensé que podía controlarlo, usarlo. Pero me equivoqué. Abrió los ojos. Hitler creció demasiado rápido. En meses pasó de ser un don nadie a controlar multitudes. Y yo me di cuenta de que la entidad era real.
que el pacto funcionaba. ¿Qué hiciste? Intenté detenerlo. Junté pruebas, documenté todo. Y cuando la entidad se enteró, hizo una pausa larga. Me mandaron matar. El 9 de febrero de 1945. En un campo de concentración, Buchenwald. Guadalupe sollozó. Me ejecutaron con un tiro en la nuca, a los 58 años, y lo último que pensé antes de morir fue, el cofre. Alguien tiene que encontrar el cofre. Matías revisó rápidamente su teléfono. Karl Mayr efectivamente murió en Buchenwald, 9 de febrero de 1945, fusilado por traición. El alemán levantó la vista. Esto está en registros oficiales, pero nunca se supo por qué lo ejecutaron realmente. Mateo se puso de pie. Porque yo sabía demasiado. Y dejé pruebas escondidas. Caminó hacia su cuarto. Regresó con una caja de zapatos. Anoche soñé dónde estaba esto. Abrió la caja. Dentro había tierra. Tierra vieja, seca. Y algo más. Un anillo, de oro oscuro, con un símbolo grabado. El mismo símbolo que Mateo había dibujado días atrás. ¿De dónde salió eso?, susurró Roberto. Estaba enterrado en el patio, bajo la bugambilia, a medio metro de profundidad. Matías tomó el anillo con manos temblorosas. Lo examinó con una lupa. Esto es auténtico, oro alemán de principios del siglo XX, y la inscripción interior, se le quebró la voz. Dice, KM, 1909, Societas Thule. Karl Mayr, 1909, Sociedad Thule, tradujo el doctor Córdoba. Silencio absoluto. ¿Cómo llegó esto a México?, preguntó la doctora Beltrán. Mateo se encogió de hombros. No lo sé, pero cuando desperté esta mañana, supe que estaba ahí, como si mi cuerpo recordara haberlo enterrado. El padre Anselmo se santiguó repetidamente. Esto es obra del demonio, o de algo más grande, dijo Matías, algo que no entendemos. El doctor Córdoba tomó el anillo. Este objeto puede ser analizado, fechado, verificado. Es evidencia física. Miró a Mateo. Si esto es auténtico, y todo indica que sí, entonces el cofre en Alemania también debe ser real. ¿Va a ir?, preguntó el niño. El doctor asintió lentamente. Salgo mañana. Matías viene conmigo. Tenemos las coordenadas exactas. Vamos a excavar. ¿Y si encuentran algo? Entonces el mundo va a tener que reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial. Mateo caminó hacia él. Doctor, una cosa más. Cuando encuentre el cofre, va a haber un sobre. Dirigido a mí. Bueno, a Karl Mayr. Con instrucciones. ¿Instrucciones de qué? De cómo destruir el pacto. Definitivamente. El niño tocó el anillo. Porque, aunque Hitler murió, la entidad sigue viva. Y el acuerdo puede ser reactivado por cualquiera que conozca el ritual completo. ¿Y esas instrucciones están en el cofre? Sí, junto con los nombres de los herederos actuales, las organizaciones que continúan buscando las reliquias, los que todavía sirven a la oscuridad. Afuera, un auto pasó lentamente, el mismo auto negro de horas antes. Esta vez se detuvo frente a la casa. El motor se apagó, pero nadie bajó. Don Jacinto empuñó su machete. Roberto apagó las luces. Todos esperaron en silencio. 5 minutos. 10 minutos. Entonces, una hoja de papel se deslizó por debajo de la puerta. El auto arrancó y desapareció. El doctor Córdoba recogió el papel con manos temblorosas. Era una fotografía del doctor Córdoba, entrando a su departamento en Ciudad de México, con una fecha, de ayer, y una frase escrita en alemán con tinta roja. Wir beobachten, wir warten. Estamos observando, estamos esperando. Matías palideció. Ellos saben quién eres, dónde vives, y ahora saben que vas a ir a Alemania. El doctor guardó la foto. Entonces tenemos que ser más rápidos que ellos. Miró a Mateo. Si encuentro ese cofre, ¿qué hago con las instrucciones? Ejecútelas, exactamente como están escritas. Es la única manera de cerrar la puerta que Hitler abrió hace más de 100 años. El niño se acercó y lo abrazó. Y por un momento, no era un niño abrazando a un adulto. Era un viejo soldado despidiéndose de su última esperanza. Tenga cuidado, doctor, porque ellos no van a dejar que destruya el pacto sin pelear. 3 días después, el doctor Córdoba y Matías Köhler aterrizaban en Múnich, con coordenadas exactas, con el mapa de un niño de 8 años, y con la certeza aterradora
de que estaban a punto de desenterrar el secreto más oscuro del siglo XX. Mientras tanto, en San Miguel de los Cerritos, Mateo despertó gritando: «¡Ya llegaron! ¡Ya están excavando!». Y miles de kilómetros al norte, en un bosque de Baviera, dos hombres cavaban bajo la luz de la luna. Baviera, Alemania. 25 de marzo, 2018. Dos hombres cavaban bajo la luz de linternas. Doctor Córdoba y Matías Köhler, palas en mano, sudor en la frente a pesar del frío. «Aquí», dijo Matías, «el tercer árbol desde el peñasco. 2 metros de profundidad». La pala golpeó metal. Ambos se miraron. Con manos temblorosas limpiaron la tierra. Un cofre de hierro, oxidado, con el símbolo grabado en la tapa, el mismo que Mateo había dibujado. «Dios mío», susurró el doctor, «es real». Lo sacaron con esfuerzo. Pesaba casi 30 kilos. No tenía candado, solo un mecanismo que se dio con presión. Lo abrieron. Dentro había documentos, pergaminos amarillentos, fotografías y un sobre sellado con lacre rojo. El doctor lo tomó. «Para Karl Mayr, en caso de mi muerte». La letra era de Hitler. Matías fotografiaba todo, cada documento, cada símbolo. «Esto va a cambiar la historia», murmuraba. El doctor abrió el sobre, leyó en silencio. Su rostro palideció. «¿Qué dice?» «Instrucciones para destruir el pacto, pero requiere…». Hizo una pausa. «Requiere quemar estos documentos en un lugar sagrado, pronunciar palabras específicas en alemán antiguo y la presencia de quien recuerde». «¿Mateo?» «Sí, el niño tiene que estar presente». Matías cerró la cámara. «Entonces debemos regresar. Ahora». Pero cuando llegaron al auto, había alguien esperando. Un hombre mayor, de traje negro, ojos grises. «Doctores, vengo por el cofre». Su español era perfecto, pero con acento alemán. El doctor Córdoba escondió el sobre. «No sé de qué habla». El hombre sonrió. «No juguemos». El niño en México recordó: «Ustedes vinieron y ahora tienen lo que buscamos desde hace décadas». «¿Quién es usted?» «Alguien que sirve a la misma entidad que sirvió el Führer y que no permitirá que destruyan el pacto». Sacó un arma. «El cofre. Ahora». Matías dio un paso adelante. «Si nos mata, la ubicación ya fue compartida. Otros vendrán». El hombre dudó. «Entonces morirán ellos también». Pero en ese momento, luces de la policía iluminaron el bosque. Matías había activado una alerta silenciosa en su teléfono minutos antes. El hombre corrió hacia la oscuridad. «Esto no termina aquí», gritó. «El pacto es eterno». Los policías alemanes llegaron corriendo y el doctor Córdoba supo que tenían poco tiempo. 48 horas después, estaban de regreso en San Miguel de los Cerritos, con los documentos, con las instrucciones. Mateo los esperaba en la iglesia. El padre Anselmo había preparado todo según las indicaciones del sobre: velas en los 4 puntos cardinales, agua bendita, sal consagrada. «¿Estás listo?», preguntó el doctor. Mateo asintió. Ya no parecía un niño de 8 años. En sus ojos había siglos. El doctor colocó los documentos en un recipiente de metal. Leyó las palabras en alemán antiguo que el sobre indicaba. Mateo repitió cada frase, con pronunciación perfecta. Entonces encendieron el fuego. Los documentos ardieron con llamas azules. No era fuego normal, y mientras ardían, Mateo comenzó a temblar. «Lo siento», susurró. «Lo siento por todo». Lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo siento por no haberlo detenido, por haber sido cobarde, por permitir que millones murieran». Guadalupe lo abrazó. «No fue tu culpa, mijo. Tú no eres él. Pero cargué su memoria, su dolor, su culpa». Las llamas se apagaron y algo cambió en el aire, como si una presión invisible se hubiera liberado. Mateo parpadeó. Miró alrededor. «Mamá, ¿qué hacemos en la iglesia?». Su voz era de niño otra vez, completamente. «Mijo, ¿qué recuerdas?». Mateo frunció el ceño. «Tuve sueños raros, sobre guerras, pero ya no los recuerdo bien, como cuando olvidas una pesadilla». El doctor Córdoba se arrodilló frente a él. «Mateo, ¿recuerdas haber hablado en alemán?». «No, yo no sé alemán». Lo miró con curiosidad infantil. «¿Usted quién es?». Las memorias se habían ido. Karl Mayr había descansado finalmente. Y Mateo había vuelto a ser solo un niño. 3 meses después, el doctor Córdoba publicó su investigación.
fotografías del cofre, de los documentos, del anillo. Causó revuelo internacional. Historiadores debatían, escépticos criticaban, pero nadie podía negar la evidencia física. Los Mendoza volvieron a su vida normal. Mateo jugaba fútbol, sacaba buenas calificaciones, comía tacos de carnitas, pero a veces, cuando pasaba frente a la iglesia, se detenía y sentía algo, no recuerdos, solo una certeza profunda, de que había vivido algo importante, algo que había cerrado una puerta oscura. El padre Anselmo guardó el anillo en la sacristía, por si algún día se necesita como prueba, dijo, y en las noches, cuando el pueblo dormía, las campanas tocaban solas, como agradeciéndole a un niño que salvó al mundo, sin siquiera saberlo. Si esta historia te hizo cuestionar los límites entre vida y muerte, suscríbete para más relatos que desafían lo imposible. Deja tu like y cuéntame, ¿tú crees que las almas pueden regresar para cerrar deudas del pasado? Tu comentario podría ayudar a alguien que necesita esperanza. Fin.